Buen día, compañeros y maestra. Este equipo está conformado por Mónica, Inar, Juliana, Valeria y yo, su servidora Fátima. Esta es la materia de pruebas hormonales, toxicológicas y tumorales del submódulo 2, que está impartida por la maestra Reséndiz Padilla Sandra. Para adentrarnos un poquito más en el tema del que les estaremos hablando, tenemos que dar una pequeña introducción al aparato reproductor femenino. Ese es el que se encuentra en el cuerpo de una mujer y provee un microambiente necesario para la fecundación y así crear un ser vivo. Es un órgano muy complejo. Principalmente en este apartado vamos a hablar de las glándulas más importantes que comprenden este aparato reproductor. Estas son los ovarios. Son unas glándulas que producen las hormonas sexuales femeninas, explicadas anteriormente. Se encuentra en la cavidad pélvica, delimitado por los huesos de la pelvis, uno a cada lado del útero. Produce secreciones tanto exocrinas, o sea que liberan células sexuales al exterior, como endocrinas, y que se producen hormonas que vierten a la sangre. En su interior se encuentran en distintas etapas de desarrollo los folículos ováricos, estructuras globulares que alojan un ovocito. A diferencia de otras glándulas del cuerpo, la actividad del ovario es cíclica. En la mujer, el ciclo ovárico se denomina ciclo menstrual y en él se pueden identificar varias etapas como el folicular, ovulatorio, luteal y menstrual. Esos se los van a estar explicando mi compañero Inar más adelante. Los acontecimientos que tienen lugar durante cada una de ellas son peculiares y diferentes a las de las otras etapas. Pero, ¿cuál es la función de los ovarios? La principal función de los ovarios es la producción de óvulos. Durante la ovulación, el ovario, ya sea el derecho o el izquierdo, produce un solo óvulo maduro, el cual se desprenderá durante la ovulación y así estará listo para su fecundación por parte del esperma del hombre. Otra de las funciones de los ovarios es la de producir hormonas femeninas, y estas son encargadas del adecuado funcionamiento de los órganos sexuales y también tienen una función importante en el desarrollo de las características femeninas como el tamaño de las mamas, la forma del cuerpo y la cantidad del vello corporal. Anatomía de los ovarios. Los ovarios forman parte del sistema reproductor de la mujer. Cada mujer tiene 2 ovarios, uno situado a cada lado del útero. Un ovario de una mujer madura y tiene forma y el tamaño de una pequeña ciruela y pesa entre 7 y 14 gramos. El ovario tiene 3 partes. La primera parte es la corteza. Dentro de la corteza distinguimos la zona albuginea, que contiene tejido conjuntivo denso subyacente al epitelio germinal, además de estroma y folículos. El segundo es la médula, tejido conectivo laxo muy vascularizado e inervado que continúa con el mesovárido a través del hilio. El tercero es el hilio o red ovárica. Contiene vasos sanguíneos y linfáticos. En el hilio se visualizan células productoras de andrógenos con las características de las células que sintetizan hormonas esteroideas. Los ovarios están colgados de ligamentos elásticos de tejido conjuntivo entre el útero y la pared abdominal, al igual que las trompas de falopio, que permiten que se mantengan en su posición. El ligamento de útero ovárico va desde la porción medial del ovario al fondo del útero. El ligamento suspensorio se dirige del ovario a la pared abdominal. El mesovárido se une a lo largo del útero. El ligamento tubo ovárico une al ovario con el pabellón de la trompa de falopio. Estructura interna de los ovarios. Desde el punto de vista de la estructura interna, los ovarios constan de la corteza externa y una médula interna. La médula es la porción central del tejido ovárico. Está compuesto por tejido conectivo laxo, dentro de la cual se encuentran incorporados los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. La corteza es la capa más externa del ovario. Su superficie externa está cubierta por el epitelio germinativo y túbica albuginea. Contiene los folículos ováricos, que son microunidades dentro de las
cuales los ovocitos se desarrollan para convertirse en óvulos maduros. Los folículos varían en tamaño, lo que depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentre el ovocito. Hablando de esta manera, existen 3 tipos de folículos. Folículos primordiales son la forma de desarrollo más temprana de los folículos. Comienzan formándose en el tercer mes de vida fetal. Folículos en crecimiento. Se dividen en primarios y secundarios. Los folículos primarios son la primera etapa del crecimiento folicular. Su característica principal es el desarrollo de la zona pelúcida, la cual es la capa que contiene proteínas para la unión de los espermatozoides. Folículos maduros, los cuales están listos para liberar al óvulo tras la ovulación. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero, que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad y cesa definitivamente con la menopausia, que la menopausia se define como un año después del último ciclo menstrual. El primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual, el día 1. El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 24 y 38 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días, mientras que como mínimo en el 20% de las mujeres los ciclos son irregulares, es decir, más largos o más cortos que el intervalo normal. Por lo general, los ciclos varían más y los intervalos entre los 2 periodos son más prolongados en los años inmediatamente posteriores al inicio de la menstruación y anteriores a la menopausia. Normalmente el sangrado menstrual dura de 4 a 8 días. La sangre perdida durante un ciclo menstrual oscila entre 44 y 75 centímetros cúbicos. Una compresa higiénica o un tapón, según el tipo, puede absorber unos 30 centímetros cúbicos de sangre. La sangre menstrual, a diferencia de la sangre que brota de una herida, no forma coágulos a menos que el sangrado sea muy intenso. Las hormonas regulan el ciclo menstrual. Las hormonas luteinizante y foliculoestimulante, producidas por la hipófisis, promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación. El ciclo menstrual tiene 3 fases: la folicular, la ovulatoria y la lútea. En la fase folicular se inicia al principio del ciclo. El cuerpo envía una señal al cerebro para que se empiece a producir la hormona foliculoestimulante o conocida FSH, que es la principal hormona en la maduración de los óvulos. Los folículos son cavidades llenas de fluido de los ovarios. Cada folículo contiene un óvulo inmaduro. En la fase ovulatoria comienza con un aumento en la concentración de las hormonas luteinizante y foliculoestimulante. La hormona luteinizante estimula el proceso de liberación del óvulo y esto se le llama ovulación, que suele ocurrir entre 16 y 32 horas después de que comience su elevación. Y por último, la fase lútea, que es durante la fase lútea descienden las concentraciones de las hormonas luteinizante y folículoestimulante. El folículo roto se cierra después de liberar el óvulo y forma el cuerpo del útero, que produce progesterona. Durante la mayor parte de esta fase la concentración de estrógeno es alta. Y bueno, estos son algunos de los síntomas que las mujeres sienten al momento de que va a llegar su menstruación, como es la hinchazón abdominal, los cambios de humor, dolor de cabeza, los sofocos y dolor abdominal. Ahora, ¿por qué son importantes las hormonas en el ovario? Como sabemos, los ovarios producen hormonas sexuales femeninas, en este caso, llamadas estrógeno y progesterona. La importancia de estas 2 hormonas en el ovario es que su ocupación es llevar a cabo el desarrollo sexual y preparar la pared uterina cada mes para que se pueda albergar y alimentar a un óvulo fecundado durante el embarazo. Esa es la importancia de esas hormonas.
Hormonas que secretan los ovarios. Los ovarios producen las hormonas sexuales femeninas, llamadas estrógeno y progesterona. Estas hormonas se ocupan del desarrollo sexual y de preparar la pared uterina cada mes, para que puedan albergar y alimentar a un óvulo fecundado durante el embarazo. Estrógeno. ¿Qué es? Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas, principalmente femeninas, que se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Son responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, como el crecimiento de las mamas, la aparición de la menstruación, el ensanchamiento de las caderas. El periodo de pubertad y madurez sexual en las mujeres comienza cuando se eleva la producción de estrógenos, que estimula la maduración del útero, la vagina, el endometrio y las trompas de falopio. El nivel de estrógeno se mantiene más o menos estable hasta la llegada de la menopausia, donde se produce una caída drástica de estas hormonas. Tipos de estrógenos. Hay 3 formas de estrógenos presentes en el cuerpo humano que tienen una función endocrina. Estas hormonas actúan sobre el núcleo de las células y regulan la síntesis de proteínas, lo que explica su importancia tanto en el desarrollo sexual y la reproducción, como en otros procesos físicos y mentales del organismo. Los 3 tipos de estrógeno son estradiol. Su síntesis se produce a partir de la testosterona y es el tipo de estrógeno que se encuentra en mayor cantidad en el organismo femenino durante los años de fertilidad. Estriol se sintetiza a partir de la androsterona y se produce en grandes cantidades durante el embarazo, llegando a aumentar hasta 1000 veces sus niveles de la orina. Durante la gestación, estrona es el menos abundante de los estrógenos, se sintetiza a partir de la progesterona y su producción tiene lugar en el ovario y en tejido adiposo. Progesterona. ¿Qué es? La progesterona es una hormona sexual que libera los ovarios y posteriormente la placenta durante el ciclo menstrual. Su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en este, y durante el embarazo ayuda a que transcurra de manera segura. También tiene una pared durante el periodo de lactancia, ya que ayuda a preparar las glándulas mamarias aumentando el tamaño de los senos para la segregación de leche. Producción. La progesterona se comienza a producir después de la pubertad de la mujer. Una vez ha tenido su primera menstruación, a partir de entonces se producirá en cada ciclo menstrual y se irá deteriorando progresivamente hasta que la mujer tenga la menopausia. De esta forma, la progesterona también ayuda al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Una vez que se produce la ovulación, durante el ciclo menstrual, los ovarios comenzarán a producir progesterona. La progesterona actúa entonces en el endometrio y hace que éste segregue unas proteínas especiales que nutren al óvulo fecundado, proporcionando unas condiciones óptimas para el desarrollo del embrión. Transcurridas 10 semanas del embarazo, será la placenta la que se encargue de producir la progesterona para mantener los niveles idóneos y hacer que el embarazo se desarrolle con seguridad. Si el óvulo no ha sido fecundado, pero ha liberado progesterona, el exceso de esta hormona que no necesita el cuerpo será expulsado con el resto de la menstruación. Progesterona artificial. En algunas ocasiones es necesario introducir la progesterona de forma externa para ayudar al desarrollo del embarazo o tratar otro tipo de problemas. Existen varios casos para los que este esté indicado. Fecundación in vitro. Los medicamentos que se administran durante el tratamiento pueden reducir la capacidad del cuerpo de producir progesterona. La administración de progesterona artificial se suele dar solo durante las 10 primeras semanas de embarazo. A partir de entonces la placenta puede ser producida sin problemas. Riesgo de aborto, cambios en la menstruación. Y por último, administración de progesterona artificial. Existen varios medios para introducir progesterona de forma artificial, que son inyecciones, gel vaginal, supositorios vaginales y tabletas orales. Ya que sabemos cómo son llamadas las hormonas que producen los ovarios, hablaremos sobre las consecuencias de sus hormonas si son bajas o altas. Empecemos con los síntomas de niveles bajos de progesterona y estrógenos. Se va a presentar sensibilidad en los senos y aumento de su tamaño, menstruación irregular o abundante, insomnio, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, síntomas premenstruales, aumento de peso, y esto se va a presentar principalmente en la zona del vientre, bajo deseo sexual,
retención de líquido, saquedad vaginal, sofocos. Los sofocos son una sensación al cuerpo de mucho calor que principalmente se da en el cuello y la cara. Colesterol elevado, problemas de la piel como el acné, saquedad de ojos, pérdidas de cabello, sobre todo también la esterilidad, abortos involuntarios y también se va a presentar quistes en los ovarios. También una menstruación a destiempo con coágulos muy diferentes al que se solía tener durante la etapa fértil. En el diagnóstico, el doctor va a empezar con un examen físico, después va a hacer un historial médico. También llevará una revisión de los síntomas, es decir, si presentamos síntomas de los que he mencionado. En el tratamiento hay hidratantes vaginales. Estos se van a aplicar justo antes de la actividad sexual y podrán reducir el malestar durante el coito. Estos son a base de agua. Tenemos terapia sistemática con estrógenos. Es decir, esto se va a dar cuando la resequedad vaginal está asociada con otros síntomas de la menopausia. El estrógeno que se toma por boca ingresa a todo el cuerpo. Le vamos a pedir al médico que nos explique los riesgos y beneficios del estrógeno. También si podemos tomar otra hormona llamada progestina junto al estrógeno. Ahora hablaremos sobre los síntomas de niveles altos de estrógenos, que son casi los mismos si presentamos bajos. Uno de ellos que no se presenta en los bajos es inflamación en el vientre, sensibilidad de aumento en los senos, en algunos casos se forman quistes, disminución de la libido, aparición anticipada de los síntomas de la menstruación. Estos se van a presentar con mucha intensidad, fuertes dolores de cabeza, irregularidad en los ciclos menstruales, cambios en estado de ánimo, irritabilidad, pérdida notable de cabello, como ya lo mencioné. Y gracias a todos estos síntomas vamos a presentar ansiedad, que es mejor tratarla con ayuda psicológica. El diagnóstico, es posible que el doctor vaya a mandar a hacer una analítica de sangre. Esta es la forma más segura de conocer la cantidad de estrógeno que hay en el organismo. Y por lo general los niveles elevados son del 17 beta estradiol, que son de utilidad para detectar el hiperestrogenismo. No obstante, su análisis no ofrece un diagnóstico definitivo. También se puede solicitar la concentración de hidroxiestrona y alfa-hidroxiestrona en orina, que aquí su función de los resultados es que el médico podrá percibir los medicamentos que nos van a ayudar a elevar la hormona. Hablemos sobre el tratamiento. Nos dice que es importante consumir alimentos como la soja, brócoli, alfalfa, jengibre, cúrcuma, ya que nos ayudará a mantener los niveles en un estado normal. Plantas medicinales como el llame silvestre y el cocho negro. Es muy importante la terapia de reemplazo hormonal, que es un medicamento que contiene hormonas femeninas. Esto va a ser para reemplazar el estrógeno. Hay un medicamento llamado Proestro, que es 100% natural y nos va a ayudar con este problema. Bueno, eso es todo por el video. Gracias por poner atención y esperemos les haya gustado.